Y en este viernes la primera noticia que le podemos compartir de Israel es que anoche cambió en la madrugada la hora, es decir, en este momento ya no son las 13:24 como era hasta antes de anoche, sino las 14:24. Han adelantado una hora los relojes del Estado de Israel. Así que esté atento si en algún momento usted tiene que hacer alguna comunicación con Israel, como hemos estado atentos con el doctor Jonathan Mehta, usted sabe, abogado, periodista responsable de las emisiones de CAN en español que compartimos diariamente aquí en Radio High y que tiene la gentileza de estar con nosotros los días viernes para hacer una especie de síntesis y también informarnos de lo que es en este momento noticia. Y pasan cosas, muchas, siempre en Israel, días de agitación otra vez muy intensos, sobre todo yo le diría en la política interna. No sé qué nos va a contar, pero vamos ya mismo y lo saludamos. Querido Johnny, buenas tardes para ti. Buenos días, en realidad, Miki, para vos. Sí, yo no estuve tan atento porque 13:20 te hablé y te dije, bueno, estoy, y me había olvidado de este cambio de hora. Pero sí, es lo único que cambió, vamos a decir, en el último tiempo, porque los secuestrados continúan en Gaza. Pareciera ser que no hay ningún avance serio. Hay una noticia que se acaba de comunicar, que te la voy a contar un ratito, respecto de una nueva propuesta norteamericana a la que hay que prestarle atención. Y por otro lado, como bien vos decís, a nivel local, a nivel interno, la política continúa jugando a la política como si no estuviera pasando nada en Gaza y como si no hubieran 59 secuestrados en Gaza. En los últimos días, en el día de ayer, se aprobó el cambio para la comisión de selección de jueces. Acá hay que tener en cuenta una cosa. No se trata de una ley. La ley esta en particular le da poder a la política para poder definir quiénes van a ser los jueces, por ejemplo, de la Corte Suprema. Ahora, cuando uno suma procedimientos, por ejemplo, esta ley, el despido o la intención de despido de Ronen Bar, el director del Shabak, de Gali Baramiara, la fiscal general o asesora legal del gobierno, del director del Mossad, también de Di Barnea, se está hablando de despedirlo. Cuando uno suma el cambio también en el jefe de Estado Mayor, los informes que estamos escuchando últimamente bastante serios, nosotros hablamos con ex agentes del Shabak que nos comentaron a nosotros en la radio respecto de estas investigaciones muy serias sobre la posibilidad de infiltración del cahanismo dentro de la policía, la utilización de fuerzas bastante vidriosas, vamos a decir, para reprimir las manifestaciones en contra del gobierno. Estamos ante una situación bastante compleja donde Israel va girando muy de a poco hacia una dimensión desconocida, porque si sumamos todo esto a las leyes que se vienen, un ejemplo sería, por ejemplo, aquella ley que busca que sí o sí tenga que armar gobierno quien sale primero en las elecciones legislativas, lo cual cambiaría por completo el sistema. Estamos yendo a un Israel con mucho poder del Ejecutivo y si somos buenos, vamos a decir que dependemos por lo menos de la buena fe de quien esté titular del Ejecutivo. Y esto se traduce, y si querés ahora hablamos más o menos de todo, pero y esto se traduce en una especie de, si me lo permitís, y esta es mi opinión personal, lo voy a decir así, papelón que nunca vi, perdón, que sucedió el día de ayer, donde se dio una conferencia de Amihai Shikli, donde se invitaron personas con lazos completamente antisemitas a Israel. ¿Y por qué sucede esto? Porque Israel se está quedando solo en el mundo y la política de Israel, lamentablemente hoy, es alejarse de Occidente y acercarse a quien aprecie estos liderazgos autoritarios, populistas, etcétera. Y lamentablemente quienes lo aprecian son estos que tienen vínculos con el antisemitismo, vínculos bastante cercanos. Estamos hablando del partido de Le Pen, estamos hablando de los demócratas suecos, estamos hablando de partidos bastante complicados y fueron invitados aquí y ofrecidos una alfombra roja por el ministro de Diáspora, con muchas cancelaciones, entre paréntesis,
de la Anti-Defamation League, ¿no? De personajes de izquierda, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada la que se vive, digamos, en Israel. Johnny, este último tema me gustaría ahondarlo, aunque hay tantos, porque lo escandaloso de este encuentro de combate contra el antisemitismo ha surgido ya hace días, lo han dicho todos, organizaciones, como dijiste, y individuos, y tiene que ver con la responsabilidad directa del ministro Chikli, de la diáspora y del combate contra el antisemitismo, y obviamente del primer ministro Netanyahu, que es finalmente el responsable final. Y cuando mencionaste a los referentes que llegaron y están cuestionados, hay que agregar también de esta región del mundo el expresidente del Paraguay, hombre que tiene, Cartés. casi es un prontuario, lo voy a decir así con cuidado, que ha hecho que todas las alarmas del continente e incluso los Estados Unidos digan, bueno, cuidado que este no es justamente un personaje demasiado transparente, lo voy a poner en términos cuidadosos. Sí, sí, estuvo también Cartés, la verdad, cuando vi los videos de personas que asistieron allí aplaudiéndolo, no lo podía creer. Acá hay una gran discusión y esta es si fue una conferencia de Shikli o si fue una conferencia de Netanyahu. Y acá hay que marcar lo siguiente. La conferencia es de un ministerio del gobierno, por lo tanto es una conferencia de Israel. Y yo comparto que la responsabilidad es de quienes están a cargo de los gobiernos, pero esto lastima a Israel en todos lados. Y este es el barro en el que está metido Israel, yo voy a decir, desde el mes de enero de 2024. Israel se aleja de Occidente, se aleja de Europa, se aleja de los valores de Occidente y se acerca a quienes cree que les sirven a los objetivos inmediatos que tiene Israel. A ver, Israel se come el sapo, digámoslo en criollo, de juntarse con gente de Vox o de AfD de Alemania o del partido de Le Pen, porque cree que son aquellos que no van a apelar, digamos, a la conducta de Israel respecto de lo que sucede en la guerra, de lo que, entre paréntesis, la brecha con las Naciones Unidas se está agrandando. Y tenemos que entender que esto es un peligro. Punto número uno, porque estas modas políticas o tendencias políticas van y vienen. Y nunca se sabe cuánto van a durar e Israel no puede quedar solo. Por esta razón, hasta la llegada de Trump a la Casa Blanca, estoy hablando del primer gobierno de Trump, Israel trataba de ser un país que mantenía buena relación con demócratas y republicanos. Ahora pareciera ser que está bastante más claro de qué lado se para. Pero segundo, porque al final de la historia, los que están definiendo mucho de lo que va a pasar en Medio Oriente no son estos, sino que son los otros. Y te lo puedo vincular con Gaza muy fácil. Estados Unidos está aceptando y negociando el plan egipcio para el día después de la Franja de Gaza. Ese plan egipcio es un plan que está apoyado por la Unión Europea, que está apoyado por las Naciones Unidas y que está apoyado por países árabes que nosotros queremos como socios. ¿Por qué a nosotros nos puede importar o no? Bueno, porque ellos van a poner el dinero. Ahora, si nosotros nos alejamos completamente de estos países, al final terminamos completamente aislados y el problema solamente se acrecenta. Entonces, me parece que el papelón que se dio ayer en Israel es una imagen perfecta para decir la compleja y grave situación en la que está Israel hoy en día, que se está aislando cada vez más del mundo. Yo le recomiendo a usted y a los oyentes que vaya a nuestro portal de noticias. Ayer el profesor Sergio de la Pérgola, el demógrafo judío más importante del último siglo, un hombre de un equilibrio y una profundidad maravillosa, me mandó un artículo que hemos publicado y que habla algo de lo que usted está diciendo. Yo pensaba hoy cuando venía hacia la radio, Johnny, voy a volver a ti obviamente con la información, en este famoso relato del rey que está desnudo, ¿no? El único que no se da cuenta que está desnudo es él. Digo, pensando en esto que ha sintetizado y que está viviendo Israel internamente y que tiene un solo nombre y apellido, aunque uno quiera agregar, porque obviamente hay otros, y uno dice, bueno, la democracia
y lo que es la elección y el pueblo, todo eso es cierto, pero hay un único factor que viene desgraciadamente siendo el que ha llevado a esta polarización israelí y que ha llevado a muchos aspectos que hoy, bueno, no le traen nada bueno a Israel, incluso teniendo en muchos casos también razón, pero no es suficiente. Y desgraciadamente, si uno mira los últimos años, saliendo un tanto de la tragedia del 7 de octubre, también temas del cual no hay comisión estatal ni pretende haberla, porque bueno, ya sabemos que esa comisión va a decir algunas cosas que seguramente el rey no quiere escuchar, pero Israel que va más hacia una monarquía con los problemas que traen las monarquías, sobre todo cuando el rey cree ser el único representante de la verdad y cuando tiene además un nivel de impunidad para hacer o deshacer todo y los costos son enormes. Esto lo asumo yo, digo, lo asumo con toda la responsabilidad, pero la verdad es que uno mira con preocupación y uno habla con los israelíes que conocen y que viven y que saben y los que no son fanáticos, porque acá viene un tema también de la pasión casi deportiva, como en todos los liderazgos donde hay un rey, bueno, miran y lo miran con mucha preocupación, más aún hoy preocupados por lo que pasa dentro de Israel que por lo que pasa desde las fronteras hacia afuera. Dicho esto, te paso nuevamente la pelota para que vayas hacia donde quieras en este ratito Sí, que nos damos el viernes. mira, quiero decir algo reaccionando a lo que vos decís. Estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Y acá quiero decir, hay un periodista justamente argentino, Marcelo Longobardi, que hace poquito Ujú. decía él, una persona a la que yo respeto mucho, y él hace poquito decía que algo raro está pasando en el mundo, que pareciera ser que es más fácil gobernar o hacer política a través de conflictos que a través de soluciones. La idea de la política siempre fue, a través del disenso, llegar a consensos que nos permitan traer soluciones para la gente. Y lo que está pasando últimamente es que gobernamos a través de conflictos. Netanyahu también gobierna a través de conflictos. Y si te das cuenta, ¿con quién elige los conflictos? Elon Musk, una persona que es muy cercana a Netanyahu, tuitea que Hitler no mató a nadie, ¿no? Que los que mataron fueron empleados públicos. Y esto no le molesta a Israel, pero sí le molesta, no sé, dichos de Ocasio Cortés en el Congreso. Hay una doble vara que es bastante inentendible, o en realidad es entendible por esto que yo digo. Mirá, las leyes de la reforma son 141. Y si pasan, y hay algunas que pasaron en silencio y otras que pasaron en menos silencio. Si pasan, estamos hablando de un Israel completamente distinto al Israel que todos conocemos. Y esa es la intención de Netanyahu. Después podemos decir si es mejor para Israel, si es peor para Israel, y vamos a tener ideas distintas. Pero definitivamente la idea de Netanyahu, como la de muchos líderes en el mundo, esto no es algo exclusivo de Israel, hoy es convertir al poder ejecutivo en un poder casi sin límites. Y es muy difícil seguir con eso. En el medio, obviamente, como te decía antes, ¿no? En Gaza siguen habiendo 59 secuestrados. Hoy se conoce que Qatar, lo voy a decir de esta forma, Qatar le pasó una propuesta jamás que viene de Estados Unidos, que si liberan a Idan Alexander, que es el soldado norteamericano israelí que se encuentra secuestrado, entonces Trump haría una declaración diciendo que hay que calmar la situación en Medio Oriente y llamaría a Israel a o restringir de manera significativa o terminar con esta ofensiva en Gaza. Y ahí yo digo, al final, ¿qué pasó con este amigo nuestro que venía a través de amenazas a traer a todos los secuestrados en 24 horas? Porque lo que nos estamos olvidando es que Israel tenía un acuerdo de alto al fuego a través del cual iban a volver todos los secuestrados en una fase 2 a cambio de terminar la guerra, e Israel estaba viviendo una especie de revivir, digamos, que mientras viene el verano, el turismo en el Germón, las playas, etcétera, y ahora tenemos un misil por día, dos misiles en el día de hoy en el Líbano, del sur del Líbano, digamos, al norte de Israel, misiles de Yemen, misiles de Gaza. Entonces, cuando yo veo que la noticia es que Estados Unidos le va a decir a Israel tranquilizar la cuestión en Gaza a cambio de un secuestrado norteamericano,
muy bien por los norteamericanos, entre paréntesis, están defendiendo su interés. Yo me pregunto, ¿qué hicimos que teníamos un acuerdo en la mano que nos traía a todos y decidimos nosotros que ese acuerdo no siga? ¿Estamos hoy en una situación mejor que la que estábamos con el acuerdo en fase uno o no? Bueno, insisto, cohetes en el Líbano, cohetes de Yemen, cohetes de Gaza, los secuestrados siguen allí, no hay perspectiva de que serán liberados. Por lo tanto, es muy difícil de entender qué es lo que quiere hacer este gobierno con los secuestrados y con la guerra. Pareciera ser que seguirla. Mientras tanto, la Fuerza de Defensa de Israel emite una advertencia de evacuación para un edificio de Beirut después del lanzamiento de cohetes contra el norte de Israel. Y como dices, ¿no? Continúa la guerra y lo que ella significa desde todo punto de vista. Johnny, no sé si hay algo más que quieras agregar en este día viernes, víspera de Shabbat, en esta realidad tan dinámica, tan compleja en Israel y sobre todo con tanta agitación interna. Más que nada decir, insisto, no es algo que solamente esté pasando en Israel, pero hay que prestarle atención. El escándalo de Signal que se dio hace un par de días, donde salieron los chats, porque de alguna forma alguien involucró a Jeffrey Goldberg en el chat de los responsables o los funcionarios de los Estados Unidos, entre paréntesis, a mí no me hagan creer que eso fue por accidente, pero no importa. Esa es mi opinión por lo menos. Pero de este escándalo sale algo más que es muy interesante. Explica un Y segundo es, qué fue el escándalo porque no todos saben, ¿eh? entonces lo cuento muy rápido. Muchas fuentes de inteligencia utilizan algo que se llama Signal, que Ujú. es una especie de chat, como un WhatsApp, pero mucho más seguro. De hecho, es gente que creo que salió de WhatsApp. Es mucho más seguro para comunicarse y muchos gobiernos lo utilizan y agencias de inteligencia también para comunicarse entre ellos. Resulta que en un grupo, así como ustedes, los oyentes, también tienen grupos de WhatsApp, invitaron erróneamente a un periodista que se llama Jeffrey Goldberg, que es el editor en jefe de The Atlantic, un excelente medio en inglés, que tiene aparte un programa en PBS muy bueno que se llama Washington Week, que está en YouTube todos los viernes, que lo pueden ver, que está muy bueno. Y lo invitaron a él y él empezó a contar todo lo que estaba en esos chats. Y en esos chats estaban chats donde coordinaban los ataques de los norteamericanos hacia los hutíes, pero la parte más interesante, por lo menos para mí, es aquel chat en el cual J.D. Vance dice, hay algo acá medio contradictorio, porque nosotros le estamos sacando las papas del fuego a los europeos, porque quienes se benefician de, si volviera el comercio, quienes se benefician son justamente los europeos y Egipto. Y ahí dice una persona del chat que se autorizó el ataque después de que Europa y Egipto dijeron que iban a retribuir a Estados Unidos si se abría el comercio. No sabemos a esta altura cómo, ni qué, ni de qué se habla, pero que iban a retribuir. ¿Qué quiero decir con este tema del escándalo? Que evidentemente hay una relación muy rota entre Estados Unidos y Europa, lo cual pone al mundo en un lugar muy distinto. Y ahí hay que ver dónde se quiere parar Israel. Por ahora Israel está pegándose directamente a la política estadounidense, una política anti-europea y una política anti-valores de Europa. Pero hay que ver si eso le va a pagar en el largo plazo, porque estamos viendo que en todas estas peleas, Trump, en última instancia, por su política de America First, desiste. Entonces hay que ver si esto le sirve o no le sirve a Israel, porque después puede terminar quedando solo. Como usted ha dicho, lo que está en cuestionamiento en este momento en el mundo es lo que conocimos hasta hace un tiempo como las democracias republicanas, y que, claro, son valores, son miradas y son también acciones. Por ahí viene esta crisis que se da en Israel y en tantos lugares más. Tal vez para cerrar, ¿ya preparó algo para Shabbat? Cuéntenos, ¿qué receta tiene hoy? Mire lo que lo traigo. Le voy a contar, Hay que volvió el bajar a las calor, cosas fáciles. exactamente, volvió el calor hace 30 grados, así que por suerte hoy Shabbat va a ser un día de cosas frías, ensaladas y amigos, me parece que es lo mejor, y bueno, y un vino también bastante frío. Maravilloso. Abrácelos mucho los amigos. Le mando yo también un abrazo a usted, agradeciéndole como siempre por esta crónica, por toda su tarea, toda la semana, poniendo luz sobre
lo que hace a la información en Israel y también este momento donde se puede profundizar un poco sobre hechos que van más allá del momento puntual de la noticia, porque es lo importante, tener perspectiva, y esto es tan necesario para entender las cosas que acontecen en este mundo tan difícil, y ni hablar en esa región que no da respiro. Johnny, Shabbat Shalom, gracias y hasta la semana que viene. Shabbat Shalom, Miki, un abrazo enorme. El doctor Jonathan Meta, abogado, periodista, un lujo que nos damos aquí en Radio High.